Queridos amigos, esta semana y las semanas sucesivas, a causa de la pandemia de coronavirus que nos obliga a estar confinados en nuestros hogares, nos impide encontrarnos presencialmente en nuestras habituales reuniones del catecumenado de Sant Pere de Rubí. Es por esta razón que he preparado este vídeo para daros la charla que os daría en este jueves, que no será posible de hacer nuestro encuentro semanal. Como recordaréis, hemos estado viendo una panorámica de la Cuaresma, dado que los 3 últimos domingos de Cuaresma, antes del Domingo de Ramos, son domingos que podríamos llamar bautismales por el contenido de las lecturas de la Sagrada Biblia que se proponen. De hecho, eran los evangelios principalmente que se leían en estos domingos inmediatos a la preparación del bautismo. Recordaréis que domingo pasado leíamos el Evangelio del encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, en el cual Jesús se presentaba como el agua viva. El bautismo nos une a Jesús y nos da este agua viva que apaga nuestra sed y da sentido a nuestras vidas. Este cuarto domingo trata acerca de la curación del ciego de nacimiento. Interviene también remotamente el agua, porque después de haber hecho el barro con la saliva y haberlo untado Jesús en los ojos del ciego, le manda que vaya a lavarse los ojos a la piscina de Siloé, se lave con agua. Pero aquí el simbolismo principal es el de la luz, Jesucristo como luz de vida. Y el próximo domingo leeremos el Evangelio de la resurrección de Lázaro, en el cual Jesús se presenta como aquel que es la resurrección y la vida. Por lo tanto, vemos aquí dibujados, remarcados, los 3 aspectos esenciales del bautismo. Por el agua viva se nos da el Espíritu Santo, que nos ilumina con la luz de Cristo y nos vivifica con su vida nueva, haciéndonos participar de una existencia renovada. Y de esta manera, ya en esta vida presente, vivimos esta vida nueva que se hará plena en nuestra participación definitiva en la resurrección del Señor. Vamos, por tanto, hoy a leer el Evangelio del domingo de la cuarta semana de Cuaresma. Está tomado del Evangelio de San Juan. Como los evangelios de estos 3 domingos que he mencionado son fragmentos largos, muy densos y a la vez muy profundos. Escuchemos, pues, lo que nos dice hoy el Evangelio de San Juan y que leeremos el próximo domingo. No tampoco en una misa presencial, como hubiera sido nuestro deseo, sino en estas celebraciones que estamos retransmitiendo online desde la iglesia parroquial de Sant Pere de Rubí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifestasen en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondió: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos nosotros, y quién le ha abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, pues los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: confiésalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso
y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: ¿en pecado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él le dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Dijo Jesús: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Hace ya bastantes años me sorprendió ver un cartel publicitario en el metro de Barcelona en el que se veía una rosa roja y debajo un texto que decía: esta rosa es negra. Y después seguía así: para ti no, claro, porque tú puedes ver, pero para un ciego esta rosa es negra, porque todo es negro. Ciertamente, vivir en la ceguera significa estar privado de la visión y muchas veces también de la luz. Hay algunos ciegos que, aunque no pueden ver, no pueden tener visiones, pueden captar la luz. No he tenido nunca esta experiencia, gracias a Dios, y por eso no sé si hay ciegos de nacimiento que puedan captar o no la luz, pero ciertamente desde nuestro punto de vista, ser ciego resulta algo muy difícil de asumir. Nosotros lo vivimos como una tragedia. Así también lo debían ver los discípulos de Jesús cuando le hacen aquella pregunta: ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? En la mentalidad antigua estaba muy extendido el hecho de que toda enfermedad era consecuencia o castigo de las culpas cometidas, o por uno mismo o por los antepasados. Y así, de esta manera, uno iba cargando con las consecuencias de otros. Esto lo vemos como algo injusto, porque yo he de cargar con la culpa de mis antepasados. Es cierto que todo aquello que hacemos de bueno o de malo deja un rastro y también tiene consecuencias. Y tiene consecuencias para las generaciones futuras. Aquella persona no es que reciba un castigo para expiar los pecados de sus antepasados, pero sí que recibe las consecuencias de algo que no hicieron bien. También se daba el caso que en aquella época en algunas escuelas de rabinos se decía que, en previsión de los pecados que uno ya pudiera cometer en esta vida, Dios ya los castigaba anticipadamente. Esa idea es terrible, porque significa que Dios ya castiga pecados previos antes de cometerse. Jesús da la respuesta correcta: ni pecó él ni pecaron sus padres. Esto simplemente viene dado por el hecho de la limitación humana, de la limitación de la naturaleza, que a veces tiene estas circunstancias
circunstancias. Pero vivamos las circunstancias que estemos viviendo, en todo se ha de manifestar las obras de Dios. Con este signo, el evangelista Juan prefiere llamar signos a los milagros porque nos manifiestan la presencia del reino de Dios, por eso son signo de la llegada de la salvación. Jesús quiere manifestarnos que Él ha venido a liberarnos del poder, de las tinieblas, del pecado, de la muerte. Y al mismo tiempo que nos da vida, nos da también luz para contemplar la realidad. Cura al ciego de nacimiento, con este procedimiento, si queréis, hoy día para nosotros un tanto pintoresco y rudimentario, seguramente pues desde nuestro punto de vista sanitario no se vería pues como una técnica apropiada, pero en aquella época no tenían los medios de asepsia y antisepsia que tenemos nosotros, ni la tecnología. Bien, Jesús, además, de la misma manera que Dios su Padre, tal como nos explica la Biblia, modeló al primer hombre del barro, nos quiere mostrar así que Él es Hijo de Dios, es Dios, y hace lo mismo para darnos vida, luz y visión. A partir de nuestra realidad terrena, el polvo de la tierra que Él convierte en barro, nos da la visión de la realidad, de una nueva realidad y de una nueva visión. Jesús manda al ciego a lavarse a la piscina de Siloé. Es un signo claro también del bautismo. A partir de ese momento se desarrolla todo un proceso de fe en aquel hombre. Primero, el hecho, digamos, casi del aturdimiento, la admiración por parte del mismo, que antes no veía y ahora ve. Si era ciego de nacimiento, imaginaos qué gran novedad para él en aquel momento ver las cosas. Era entrar para él en un mundo desconocido. No nos lo podemos ni llegar a imaginar. Ver una realidad antes desconocida. ¿Nos imaginamos nosotros cómo son las realidades de Dios? ¿Cómo es la vida eterna? ¿Cómo puede ser la gloria de Dios? Aquel hombre, de la misma manera que no tenía experiencia de cómo eran las cosas, de cómo era la realidad, nosotros tampoco no tenemos experiencia de cómo son las realidades de Dios, de cómo es la vida de Dios, de cómo es la eternidad, de cómo es el cielo. Simplemente lo podemos imaginar a partir de nuestras ideas limitadas, a partir de nuestra experiencia. No podemos hacerlo de otra manera. Lo que conocemos es este mundo. Dios nos habla de una realidad superior. Llegará un momento en que se nos abran los ojos y, como dice el apóstol San Pablo, veremos a Dios tal como es. Bien, a partir de aquí también se suscita la admiración de la gente que lo había visto mendigar, y unos decían, no puede ser él porque él era ciego, ahora estamos ante un hombre que es capaz de ver. Bien, otros tratan de dar una respuesta racional diciendo, no, es que es un hombre que se le parece, pero él afirma su identidad. Soy yo, antes estaba ciego, pero ahora veo. Ahora os puedo ver a vosotros, ahora he podido entrar en esta realidad que yo hasta ahora desconocía. Fijémonos que cuando le preguntan ¿quién te ha abierto los ojos?, se refiere a Jesús como
ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó. Para el ciego de nacimiento, en un primer momento, Jesús es ese hombre. Seguramente un hombre extraordinario porque le ha hecho ver. Nosotros diríamos, le ha devuelto la vista, ha recuperado la vista, pero podemos preguntarnos cómo es posible que si era el ciego de nacimiento recupere la vista o le devuelva la vista. Bien, porque hemos de tener la idea de la naturaleza humana completa, tal como es. Y la naturaleza humana completa, sin defectos, es una naturaleza que tiene visión. Aquella naturaleza era imperfecta, era incompleta. O sea que Jesús le devuelve la realidad total de aquella naturaleza que el hombre. Y eso también nos enseña que al hacernos hijos de Dios por la salvación que nos otorga, Jesucristo nos devuelve la dignidad humana que se había perdido con el pecado original. Bien, se suscita también el hecho de la división de opiniones porque resulta que Jesús hizo el milagro en sábado, el sábado, el día de reposo de los judíos. ¿Cómo es posible que Jesús no guardara el sábado? Tenía que seguir la ley de Dios para manifestar que era buen judío. Pero recordemos una cosa, ¿por qué Jesús hace los milagros en sábado? ¿Qué día estuvo Jesús en el sepulcro antes de resucitar? Era en sábado. En ese sábado, Jesús, como rezamos en el credo, descendió a los infiernos para liberar a los justos que estaban allí aprisionados y darles la vida de Dios. Yo encuentro aquí una razón grande de por qué Jesús muchas veces hace milagros en sábado. No por querer violar porque sí la ley de Moisés, sino para mostrar que ese día del reposo de Dios, Él como Dios también descansó bajando a los infiernos después de su pasión para liberar a los justos que estaban aprisionados por la muerte. Ya he dicho antes que los milagros son signos de la presencia del reino de Dios entre nosotros. Por lo tanto, Jesús viene a obrar en el día en que Dios descansó de sus obras. Pero es que además tengamos en cuenta que después de haber cometido el pecado, el primer hombre, nuestros primeros padres, después de haber cometido el pecado, Dios tuvo que iniciar un plan de salvación y aquel descanso del sábado, por decirlo así, se truncó. Dios ha tenido que estar trabajando continuamente para buscarnos, para darnos vida, para otorgarnos la salvación. Ha sido muy arduo el trabajo de Dios a favor nuestro. Vemos también que ante este hecho llaman a los padres del ciego para comprobar que realmente era él y ellos lo corroboran, pero tienen miedo de responder a favor de Jesús. Cuando San Juan escribía el Evangelio se había producido ya la ruptura entre la sinagoga y la iglesia. Recordad que el cristianismo nació como un grupo más dentro del judaísmo, pero a medida que pasó el tiempo, ya tras la destrucción de Jerusalén, los judíos expulsaron del judaísmo a los cristianos. Además, había nuevos discípulos que ya no provenían del judaísmo, sino de la cultura griega, pagana, que se habían hecho cristianos. Bien, este es otro tema que es largo de hablar, pero que suscitó discusiones en la primera iglesia de si para ser cristiano previamente era necesario hacerse judío.
pero como ya digo, esta es otra cuestión que ahora no es necesario tratar. Pero nos fijamos en la respuesta de los padres. Tuvieron miedo a los judíos, no querían verse excluidos del pueblo de Israel, no querían sufrir a causa de su fe. Y a veces el seguir a Cristo, el tener fe, exige un compromiso hasta las últimas consecuencias. Incluso el vernos excluidos, el vernos ridiculizados, el vernos despreciados. Pero realmente es importante amarle y seguirle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Después, cuando ya están convencidos de que realmente aquel era el ciego, que todos veían pedir limosna, sigue este proceso de fe. Quieren que Jesús sea declarado pecador por parte del ciego. No pueden negar el milagro, es algo patente porque se dan cuenta que ve, además lo han corroborado con sus padres, por lo tanto el milagro es patente, no se puede negar. Pero quieren atribuirlo, pues quizás o a artes diabólicas, lo hemos visto en otros pasajes del Evangelio, a magia o a qué sé yo. Quieren dar una explicación que no sea religiosa. Además, no cabe en su esquema que un hombre que no respeta el sábado pueda venir de Dios. Por lo tanto, si no respeta el sábado, ha roto un mandamiento, así pues es pecador. No comprenden que Jesucristo es Dios hecho hombre, que ha sido Él quien ha dado los mandamientos a la humanidad y que los ha llevado a su perfección en el Sermón de la Montaña. Eso es cierto, pero los fariseos no querían creer. Entonces, después vemos que después de haber dicho, ese hombre me abrió los ojos, viene a decir, este hombre no es un pecador, porque Dios lo ha escuchado. Es un hombre religioso que hace la voluntad de Dios. Es un hombre que viene de Dios. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Primero, es un hombre que le ha abierto los ojos. Después, es un hombre que viene de Dios, es decir, es un santo. Esto le cuesta al ciego al ser excluido de la sinagoga. Pero entonces viene el encuentro final con Jesús, donde Jesús le hace la pregunta decisiva: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y a partir del momento en que Jesús le dice, soy yo, él hace su confesión de fe: creo, Señor. Recordemos que la expresión el Hijo del Hombre aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, y hace referencia a alguien que se sienta a la derecha de Dios, vestido con un ropaje glorioso destinado a juzgar a la humanidad. Por lo tanto, este título, Hijo del Hombre, aunque parezca extraño, es el que mejor refleja la condición divina de Jesucristo, porque es aquel que está sentado a la derecha de Dios para juzgar al mundo. Cuando Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre?, aquel judío que había sido ciego sabe a lo que se está refiriendo, lo había oído explicar, no era un inculto en materia religiosa. Y por eso él, al verlo ante sí, declara su fe: creo, Señor. Hoy esta pregunta Jesús nos la hace también a nosotros: ¿crees en mí? ¿Crees en el Hijo del Hombre?
¿Crees que soy tu Salvador? ¿Crees que puedo darte vida, que puedo darte luz? ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta? Como la del ciego: creo, Señor. Y así como el ciego se postró ante Jesús, nosotros también debemos postrarnos ante Él. Al mismo tiempo, Jesús confronta a los fariseos con su pecado. Acojamos el mensaje del Evangelio. Es buena noticia. Y ahora que estamos viviendo en estas circunstancias que son dramáticas, quiero decir dramáticas en vez de trágicas, porque la tragedia acaba siempre muy mal, pero el drama, aunque se desarrolle con dolor y sufrimiento, siempre se resuelve bien. Por eso estamos viviendo un drama, no una tragedia, con esta pandemia del coronavirus, y por eso tenemos la esperanza de que terminará bien. Por eso os invito a renovar la fe, a reactivarla, a poner nuestra mirada en Jesucristo, el que nos da luz y vida, el que nos da toda su gracia y su amor. Que esta esperanza nos dé una nueva luz para ver la realidad de nuestra existencia y nos ayude a avanzar en el camino de la fe hasta que lleguemos a nuestra patria definitiva, la gloria del Señor, a la que hemos sido llamados.